Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de todos los martes a las 19 horas. Hoy los invito a debatir con nosotros el sistema penitenciario del Paraguay. Bueno, este tema volvió al tapete después de aquella operación Veneratio que había, con la que el Estado había recuperado la soberanía en el penal de Tacumbú, y 8 meses después tuvimos un nuevo episodio con el mismo personaje, Armando Rotella y su clan, que intentó una nueva toma, por llamarlo, o control, mejor dicho, del penal de máxima seguridad de Emboscada. Sabemos que el sistema penitenciario padece de una crisis estructural profunda, marcada por el hacinamiento, el crecimiento de las personas privadas de libertad y las condiciones pésimas, casi infrahumanas, de nuestras cárceles. Pero últimamente se sumó a la ancestral corrupción en las penitenciarías el control por parte de los narcotraficantes del sistema penitenciario. Para eso convocamos a gente que sabe del tema y ya le saludo al doctor Jorge Rolón Luna. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, un gusto, como siempre, compartir este espacio. Gracias, doctor, por venir. Orlando Castillo es comisionado del Mecanismo Nacional contra la Tortura. ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches, Estela, un gusto estar con ustedes. Bueno, para empezar, como un punto de partida, ¿cómo definen el sistema carcelario del Paraguay? Yo sé que es muy repetitivo, pero es interesante que volvamos siempre a puntualizar. Bueno, la verdad es que uno revisa cosas, en mi caso, que vengo trabajando la cuestión penitenciaria desde hace varias décadas, revisa lo que escribió hace 25 años, 20, 15, y es como que uno va repitiendo siempre lo mismo. En muchos aspectos hay situaciones que se mantienen porque, tú lo has dicho muy bien, es una crisis estructural. Al ser una crisis estructural, los remedios deberían ser estructurales y eso no ha ocurrido y ni está ocurriendo desde mi modesto punto de vista. Hay sí un elemento nuevo que es el tema de los grupos criminales organizados que se posicionan desde los lugares de reclusión y que lo utilizan para delinquir incluso fuera de los muros penitenciarios y para hacer negocios dentro de las cárceles. Yo discrepo un poco con esa visión acerca de grupos que controlan y que el Estado como que retoma una soberanía perdida. Yo veo más desde mi perspectiva, porque hay un parecido a lo que ocurre en el ámbito externo, digamos, en el mundo libre, una asociación entre agentes del Estado corruptos y delincuentes, especialmente delincuentes organizados. Apenas unos días después, recuerdo... No es una lucha de buenos y malos. No. Sino es una zona gris donde hay como una asociación público-privada. Es posible llamarlo, desde el punto de vista teórico, en las ciencias sociales hay varios modelos de este tipo de asociación, ¿sí? Alguno será el que se aplique, digamos, al caso paraguayo. El caso paraguayo tiene muchos parecidos con otros similares en otros países y no tanto con los de otros países también. Eso varía, depende del país en el que estemos situados y analizando la situación. Entonces yo creo que esto se marca, esta crisis nuestra del sistema penitenciario, por eso recuerdo artículos donde yo en el 2005 hablábamos de crisis penitenciaria, 2011 crisis penitenciaria, 2015 crisis penitenciaria. Entonces hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta aquí y por eso es importante, creo que, mirar lo que hemos hecho con nuestras cárceles desde el mundo libre, ¿sí? Porque el sistema penitenciario es un subsistema del sistema penal, ¿sí? Que tiene varios subsistemas. Uno es el penitenciario. El sistema penitenciario absorbe impactos y acciones que ocurren por fuera de su control.
Entonces, no, esto en defensa, digamos, de quienes operan en el sistema penitenciario, no controlan ciertas variables. El número de personas que ingresan, por ejemplo, eso se decide afuera. Lo deciden la policía, lo deciden los fiscales, lo deciden los jueces y lo deciden los legisladores, que muchas veces crean nuevos delitos, aumentan las penas o modifican el Código Procesal Penal, como ocurrió en nuestro país, que yo entiendo que es parte de esta crisis, tiene que ver con eso, podemos hablar después, no quiero acaparar el micrófono, pero endurecen las precondiciones para dictar medidas sustitutivas y muchas veces los jueces, entre comillas, no tienen más remedio que encarcelar. Paraguay, entre 1970 y 1981, tuvo literalmente prácticamente la misma población penitenciaria. Uno es el número de diferencia que hay entre 10 años, ¿sí? Y a partir de ese momento va en ascenso ligero todavía. No hay un aumento significativo entre los 80 y los 90, pero a partir del año 2000 nosotros empezamos a encarcelar a un ritmo frenético. Y voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo con números. Mientras que la población penitenciaria en América Latina entre el 2000 y el 2014 se duplicó, la población penitenciaria en el Paraguay entre el 2000 y el 2018 se quintuplicó. Paraguay tenía 44 presos por 100.000 habitantes en 1970, luego ya hacia fines de los 90 pasa aproximadamente a 60, eran todavía números escandinavos, y a partir de ahí se dispara y hoy llegamos a 284. Esto puede, obviamente también tenemos un problema con nuestro censo que nos mintió un poco, pero estamos por los 290 presos por 100.000 habitantes. Eso es superior a la media mundial, ¿sí? Y a la media latinoamericana. Okay. Entonces, algo pasó en Paraguay, pero por fuera de nuestras cárceles. ¿Y qué pasa? Es un sistema raquítico en términos de infraestructura, es un sistema hipercorrupto, es un sistema que no tiene recursos y obviamente va a tener que explotar. No puede salir bien eso. Vamos a quedarnos ahí, doctor Jorge Rondón Luna, claro, porque son demasiados datos que nos tiraste al ingresar nomás. Pero quiero que me diga Orlando Castillo, porque él está en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que es una especie de organismo de Estado que busca controlar al Estado, más o menos, ¿verdad? Así sería la definición. Sí. Podríamos decir que somos el glóbulo blanco del cuerpo, ¿no? Para hacer un paralelismo. Creo que es muy generoso llamar que hay un sistema penitenciario, ¿no? Porque estamos hablando de que hay organización, de que hay estructura, de que hay mecanismos, de que hay gestión, ¿no? Hoy el régimen penitenciario en realidad deja mucho que desear con lo que debería ser un sistema. ¿Ah? Los sistemas de gestión no funcionan, los sistemas de control no funcionan, no hay sistemas de selección que realmente garanticen que el agente penitenciario sea una persona calificada para el cuidado de otras personas que se encuentran privadas de libertad y que conllevan la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, como bien señala Jorge, hablamos de un sistema también de justicia que repercute de manera directa en el sistema penitenciario y que ha ido cargando en los últimos 10 años. Hemos pasado de 9.000 a 18.000 personas privadas de libertad. Hoy estaba mirando los datos y de esos 18.000 tenemos cerca de 5.000 nada más con condena, y de los cuales, por ejemplo, institutos o beneficios se aplican muy poco, 59 personas con salidas transitorias de 5.000, o sea, no están aplicando ni siquiera la legislación, un sistema extremadamente corrupto. La semana pasada estuve por Encarnación, donde se denunciaron mutilaciones de personas privadas de libertad por otras personas privadas de libertad dentro de un canje o venta, supuesta venta de pabellones que hubo desde el sistema penitenciario local a personas privadas de libertad que controlan teóricamente 4 pabellones. Espera. Eso nunca escuché. Escuché toda la corrupción en los penales, escuché todo. El control, cómo se hace, salones VIP, venta de drogas, todo eso comprobado en nuestro sistema penitenciario, en nuestras cárceles, ya que a vos no te gusta la frase sistema penitenciario. Me estás diciendo que en Encarnación o en Itapúa la dirección del penal vende pabellones a
delincuentes que están presos y ellos manejan el penal. La información que nos llegó y lo que pudimos constatar es que hay un régimen de tolerancia como mínimo, de desplazamiento de la autoridad disciplinaria del centro penitenciario a personas privadas de libertad que administran pabellones en general, y que tuvieron 2 casos que salieron a la luz de personas que resultaron con mutilación del dedo meñique, y que luego de nuestra intervención descubrimos que están siendo más personas que fueron mutiladas en el dedo meñique. Entre abril a agosto estamos encontrando más de 70 personas que fueron golpeadas y disciplinadas para pagar espacios, para pagar deudas que se van generando según el modelo que establece el sistema de recaudación. Entonces allí tenemos realmente la mirada de este cogobierno que se suele dar, ¿no? Que es también, o sea, el surgimiento de grupos criminales de base carcelaria no se da solamente porque ingresan gente del crimen organizado fuera de las penitenciarías, sino se da también por una interacción con el sistema penitenciario, con un sistema corrupto, que facilita el control de penitenciaría, o que facilita, digamos, el ejercicio del poder por parte de personas determinadas en el manejo de la cotidianeidad de las prisiones. ¿Y ustedes eso informan al Ministerio de Justicia, al ministro? No sé cuáles son los mecanismos que tienen ustedes para pasar ese tipo de informes. Nosotros informamos al ministerio, hacemos recomendaciones en general. De hecho, el tema Tacumbú se viene avisando desde que incluso creo que Jorge ya estaba en el mecanismo, se venía avisando del control que tenía y de la pérdida, digamos, o del compartir de poder, porque tampoco es pérdida, ¿verdad? Para ser preciso, hay como una delegación de poder, del control de pabellones. Te podés ir a una penitenciaría hoy, ingresar y vas a encontrar 20 personas aisladas y ninguna sin sumario, y muchos de ellos ni siquiera el director conoce porque se ha delegado el control disciplinario a personas privadas de libertad. Entonces allí hay un problema que estamos germinando dentro de las penitenciarías, varios tacumbús, ¿verdad? Varios tacumbús que si no se interviene realmente desde una política integral de atención de las problemáticas que se dan dentro de las penitenciarías, esto se va a seguir reproduciendo y se va a seguir sosteniendo en el tiempo, lastimosamente, y multiplicando los sistemas. Porque fíjate vos, esto que vos me decías, ya escuchamos de esto, de la venta de drogas, que se vende adentro, que sale afuera, el tema de ingresos de sustancias prohibidas, salida en general, pero ya directamente hablar de venta de pabellones, realmente estamos llegando a... Eso es ahora, Orlando, ¿no? Hace 5 meses o hace 1 año, porque como... No, estamos hablando de cada gobierno, sí. Puede decir, la otra administración hacía esto. No, las denuncias que recibimos es de ahora, actual. Estamos hablando desde marzo a agosto aproximadamente, y los casos que registramos de justamente de violencia tolerada, porque esto tampoco fue denunciado por las autoridades penitenciarias, realmente son muy numerosas, mutilaciones de más de 8 personas. Ahora, siempre hablábamos en estas alertas que se dan hace décadas, como decía el doctor Jorge Rolón Luna, hace tanto que hablamos, no solamente del sistema penitenciario, de la pobreza, de la desigualdad, de la educación, del transporte público. Es como que a veces uno se aburre de hablar de lo mismo. Esa problemática de la cantidad de los presos sin condena, que son, siempre se dice que, hace tanto que se dice también que es más del 70%, es el país con mayor cantidad de personas detenidas con prisión preventiva. Ahora, decías, doctor Jorge Rolón Luna, que Paraguay es uno de los países que creció exponencialmente con esta medida de la prisión preventiva.
¿Por qué se da esa explosión repentina? ¿Por qué se dio? Porque la gente quiere que se vaya la gente a la cárcel y los jueces no se animan por temor a la presión mediática, política. Entonces, adentro a todos y tenemos este problema de hacinamiento y pérdida del control de las autoridades de las penitenciarías por la cantidad de gente que existe. Bueno, no existe un solo factor, ¿sí? Hay varias cuestiones que aquí cabrían analizar. No hay estudios en nuestro país al respecto. Sí, yo tengo muchos datos, no tuve la fuerza, ni el tiempo, ni la financiación para ir más allá y analizar cuáles serían las causas, pero es llamativo que a partir del año 2000, sí, cuando se inicia la reforma penal, empezamos a encarcelar más. El sistema que se autodenomina y se autoconsidera garantista resulta más encarcelador. Eso es paradójico, por un lado. Por otro lado, tenemos que han aparecido nuevas figuras delictivas, se ha legislado, ¿sí? Y se han creado nuevas figuras delictivas. Tenemos también el hecho de que se han aumentado las penas. Después tuvimos la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal en 2 ocasiones, y la segunda fue para volverla más dura a esta norma, a este artículo, y hacer que los jueces prácticamente no tengan escapatoria y en ciertos casos obligarlos a dictar prisión preventiva. Un poco parecido a lo que vemos en otros países también, con medidas tal vez diferentes, pero que han producido el aumento de la población penitenciaria. El mínimo mandatorio, que le llaman en Estados Unidos, hay otra medida que se llama 3 strikes and you're out, que quiere decir 3 veces y estás fuera, cadena perpetua, si cometes 3 delitos graves. Ese tipo de cosas que hacen cuando alguien está toda la vida en la cárcel, obviamente se queda y sigue siendo número y no sale y no disminuye la población penal. Más gente presa por más delitos, por más años, abuso de la prisión preventiva. También el rol de los medios de comunicación, hay que decirlo, se quiere sangre, se busca sangre. Y acá tenemos una evidencia empírica potentísima, ¿sí? Hemos encarcelado más que nunca, más que muchos países, y con esta otra paradoja también. Paraguay es un país con bajísimo nivel de homicidios, es un país mucho menos violento que otros, sin embargo encarcela más que otros. Otra explicación posible es que se cometen más delitos contra la propiedad. Otra explicación posible es que se encarcela más personas por delitos vinculados al tráfico de drogas. Creció el comercio de drogas. Y en realidad quienes se encarcela es a microtraficantes, sobre todo mujeres. Sí. El 40% de la población penitenciaria femenina en nuestro país por la ley 1340 de tráfico de drogas. Entonces tenemos una serie de elementos, pero la evidencia empírica nos dice encarcelamos más que nunca. Y yo le pregunto a los fanáticos de la cárcel, ¿estamos más seguros? ¿Hay menos delito en Paraguay? No, los criminólogos del siglo XIX ya veían el efecto criminógeno y de contagio criminal de las cárceles. Uno va ahí y después sale peor de lo que entró. Ahí conoce los capé, que después son los compañeros de asalto. Muchas veces hay muchos casos, y me tocó, no me presentaste como ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero nosotros con los que iniciamos trabajando eso, es demasiado largo, inauguramos, llevar la mitad del programa. Inauguramos eso y hablamos, obviamente el que trabaja en eso y hace bien su trabajo se pasa visitando cárceles, ¿sí? Y habla mucho con la persona privada de libertad. Y ahí te cuentan mucha gente que quiere enderezar su vida al salir, pero las amistades de adentro que después siguen afuera y la policía que extorsiona, la policía es otro factor criminógeno en nuestro país, que extorsiona a las personas con antecedentes, les impiden salir de ese mundo. Entonces, una vez que un juez manda a la cárcel a alguien, tiene que saber que probablemente la esté condenando a no salir de ese mundo nunca más. Y el dato que no se ve es que tuvimos este aumento de las personas que están en la cárcel en un momento determinado. Tomamos el parte penitenciario de diciembre de 2010, tenemos tantos mil presos. El de diciembre de 2018, tantos mil presos. Lo que la estadística no dice es la gente que entra y sale, porque existe una altísima rotación.
¿Qué significa eso? Si entran 5.000, salen 4.000. Ese 1.000 de diferencia es el aumento. Pero esos 5.000 que entraron son gente a la que se está condenando ya probablemente por un buen tiempo de por vida a no tener un empleo formal. ¿Quién quiere tener entre su nómina de empleados aquí en Telefuturo o en un banco, lo que fuera, algún... No, como sociedad no tenemos esa capacidad de reinsertar a las personas. Entonces, el encarcelamiento masivo tiene un efecto criminógeno y creo yo que es una de las causas del auge que tenemos de ciertos delitos, especialmente contra la propiedad. Sí, los asaltos, los robos, eso tiene que ver con toda gente que tiene antecedentes. Uno revisa, tiene antecedentes. Raras veces no tienen antecedentes. Y con respecto al tema de algunas cosas que ya vimos, nosotros en el 2013 hicimos un informe en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y recomendamos el cierre de Tacumbú y recomendamos que no se deje ingresar nuevos internos a Tacumbú. Ya en aquella época. Se intentó en términos unos legales. meses después, Sí. la entonces ministra Sheila Abed tomó esa medida, basada en una recomendación nuestra, de unos meses antes. Se intentó y después eso, bueno, sufrió los avatares de... Esto pues se maneja emocionalmente. Entonces, estamos bien ahora, pasa algo y mano dura y... Entonces, es difícil que el sistema funcione bien con una lógica de encarcelamiento masivo. Hemos encarcelado más que nadie en América Latina, en el mundo. Y tenemos... Paraguay siempre estuvo en el top 5, entre los 5 países, llegó hasta el número 1, entre los países con más presos sin condena. Ahora mejoramos, estamos en el puesto 16 más o menos. Ese es un gran logro. Pero nos ganan países como San Marino, que tiene 100% de presos sin condena. Por Dios. O sea, no hay ni un mérito eso, finalmente. Sí. En cierta forma tocamos este tema, que hay un problema grave también entre la sociedad, el Poder Judicial, el mensaje que se da a la policía, que se pelea con la Fiscalía, con el Poder Judicial, porque la policía dice, nosotros le atrapamos al delincuente, pero le libera el fiscal o el juez, dice. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que reacciona y que exige la prisión. Ahora, ¿cómo se sale de esa visión, Orlando? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, nosotros vemos todos los días en la televisión cómo los chespis, como se le dice, entran a las casas y roban cualquier cosa. Lo que pueden llevar, llevan, ¿verdad? Y hay barrios enteros que sufren esta inseguridad, porque también la inseguridad existe, la gente tiene miedo, los estudiantes tienen miedo a la noche, estas personas que tienen este problema con las drogas no tienen ningún problema en meterse un balazo o una cuchillada porque necesitan dinero para seguir drogándose. O sea, hay una realidad social terrible, ¿verdad? Y por un lado le tenés a la gente que tiene miedo y por otro lado tenés un sistema que hace agua. O sea, ¿cómo se sale de este empantanamiento que vivimos como sociedad? Zaffaroni suele hablar de la criminología mediática, ¿no? O sea, primero creamos el monstruo también, ¿verdad? Es un monstruo muy grande que se crea porque quizás el impacto o la cantidad de noticias que se generan por día sea mayor a la cantidad de situaciones que se dan. Pero estas situaciones se dan en general por una llegada tardía, incluso al Estado, y generada desde el propio Estado. Cuando analizamos el caso de adolescentes en conflicto con la ley, vemos que la mayoría de los adolescentes que cometen y tienen conflicto con la ley abandonaron sus estudios entre el 2º y el 5º grado. Hay una expulsión importante del sistema educativo de chicos que no están recibiendo educación hoy en día, ahora. Entonces, si a eso le sumás de que no llegan políticas sociales a esos chicos y a sus familias, le estamos empujando a una situación necesariamente de conflictividad futura. Fíjate vos en el fenómeno de la migración del 2003-2004 de mujeres. No tuvimos ningún tipo de políticas nosotros con relación a los niños que quedaron en cuidados alternativos con sus padres, sus abuelos, con sus tíos. Cuando sabemos que la cabeza de hogar que se encarga de la educación, formación y todo lo que hace a socialización de los niños son las mujeres. ¿Qué pasó? En el 2014 tuvimos cerca de 400 chicos privados de libertad. Si vemos la edad de la gente
y tomamos en cuenta este factor migratorio, no se tomaron las políticas necesarias con respecto a esa situación. ¿Qué pasa hoy con el Chespi también, verdad? Nos están tomando. ¿Cuántos centros de trabajo municipales hay con adolescentes? Ninguno. ¿Cuánto se invierte hoy en políticas sociales para adolescentes, de prevención real y efectiva? No hay. Podemos contarlo quizás con los dedos de una mano. Entonces, no hay inversión real en solucionar los problemas que posteriormente conllevan a situaciones de conflictividad penal. ¿Y quiénes son otra vez estas personas que ingresan generalmente dentro de esa conflictividad? Eduardo Galeano solía decir que la justicia es como la serpiente, muerde solo a los descalzos, ¿no? Y el sistema penal es tremendamente discriminatorio. Vamos a ver que la mayoría de la gente, tanto de adolescentes como de adultos, son gente que no tiene recursos o que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Y allí tenemos un problema de ausencia del Estado en cuanto a garantizar derechos fundamentales mínimos para evitar justamente que se generen conflictos con la ley por parte de adolescentes o delincuenciales por parte de adultos. Entonces allí no hay una política de Estado que mire preventivamente. O sea, el tema del Chespi no es saquemos policías y agarremos a los que están consumiendo. Es un tema de salud. ¿Cómo trabajamos en el tema de salud? Tenemos un Centro Nacional de Adicciones. Hoy tenemos una nueva ley de salud mental. ¿Cuánta gente necesitamos para que tengamos acceso a realmente un sistema de salud mental que trate el problema de consumo problemático de drogas? No ya solo dentro del hospital, sino en los barrios, en las comunidades. ¿Cómo hacemos que comiencen a trabajarse los sistemas de salud en comunidades, ¿no? Y luego tenemos el sistema educativo en general. Yo creo que debemos de apuntar a esas soluciones más integrales y sobre todo más estructurales, porque son también las que colaboran al surgimiento de este tipo de conflictividades. Cuando se habla de políticas públicas, coordinación, interconexión de instituciones, yo ya empiezo a temblar porque en este país el trabajo interinstitucional casi no existe, es muy difícil. Doctor Rolón Luna, en el mismo sentido de la pregunta, ¿cómo se sale? Porque mientras haces tus políticas integrales, mientras te pones de acuerdo, cuando no hay luego recursos, ¿cómo se sale también cómo le das satisfacción a esa ciudadanía que quiere que vos le resuelvas el problema de inseguridad, mientras tanto haces lo otro? ¿Cómo se resuelve? Es un monstruo de mil cabezas. Ojalá tuviera la respuesta a eso. Resulta que a veces hay respuestas, pero el problema de la seguridad es un problema multidimensional. Sí. Tiene múltiples dimensiones. Y por un lado tenemos que, además, al resolverlo, tenemos que respetar el orden jurídico. Tenemos que hacerlo bien también. Esa es otra dimensión para la cual yo creo que ni nuestra policía ni nuestro sistema de justicia están preparados o dando la respuesta adecuada. Yo coincido con Orlando en que hay ámbitos en los que la intervención del Estado puede prevenir la comisión de ciertos delitos. Y hay que hablar ya en serio de una vez por todas, y yo creo que cuanto más radicales seamos en esto, vamos a estar más cerca de resolver muchas cuestiones. La famosa guerra contra las drogas. No tiene ningún sentido, es un fracaso absoluto, genera mafias del narcotráfico, el consumo no disminuye, sino que aumentan. Entonces, el Estado, si a mí me preguntan, yo diría, todo lo que estamos gastando en represión al narcotráfico, gastemos en prevención, en tratamiento de las adicciones. Tenemos Orlando lo mencionaba, tenemos tremendo problema de adicción, los vemos en los noticieros, pero también lo hablamos con la gente. Está el adicto, el consumo problemático que genera cierto tipo de adicción, que a su vez genera cierto tipo de mini delincuencia que puede en un momento dado desmadrarse y terminar en un hecho luctuoso
No siempre ocurre así, pero puede ocurrir así. Y tenemos también consumo problemático en la clase media, en la clase alta, en todos los niveles. Y generando problemas de todo tipo. En algunos casos pueden generar robo domiciliario, en otros casos violencia doméstica. Y eso no estamos encarando como debiéramos. Y debiéramos avanzar, por ejemplo, en la despenalización del cannabis. Eso puede generar recursos para el tratamiento de adicción. Paraguay puede generar ingentes recursos comerciando con su cannabis, recaudando impuestos y generando puestos de trabajo. El trabajo decente, los buenos salarios son un elemento que tiene influencia en el ámbito delictivo. Había toda una discusión entre criminólogos norteamericanos allá por la época de famoso hasta hoy día tolerancia cero implementado en Nueva York en un momento dado, copiado en contextos totalmente diferentes y mal copiado encima, que es lo peor. Y la discusión era si realmente ese modelo, que era mucho más que mano dura, tuvo éxito o fue realmente fueron esos años de, digamos que, bonanza económica de la era Clinton. ¿Sí? Más empleo, mejores salarios, ¿sí? Un periodo así en el que la economía se desempeñó bien y eso permitió que mucha gente tenga buenos empleos. Acá, ¿cuál es la oportunidad para un joven que proviene de los estratos bajos y medios? ¿Qué oportunidad laboral real tiene? ¿Qué oportunidad tiene de estudiar sin preocupaciones? Muchas veces dejan esa cuestión del abandono de los, que genera a su vez los ni estudian ni trabajan, y ahí está el caldo de cultivo del delito en el ámbito de los adolescentes y de los jóvenes. Esa gente no tiene la posibilidad de costearse estudios, de obtener un buen empleo, ¿sí? Y entonces eso es pasto para los grupos delictivos y para el delito. ¿Por qué reclutan tan fácilmente los grupos criminales? ¿Sí? ¿Y dónde reclutan? Nos reclutan salvo excepciones, entre alumnos de los colegios top, como diría nuestro expresidente del Senado, Silvio Velar. Que en esos estratos también se cometen delitos, pero otros tipos de delitos y que generalmente están lejos del radar de la policía y del Ministerio Público, que penaliza y castiga ciertos tipos de delitos y a ciertos sectores sociales. El derecho penal, aparte de discriminar, es en realidad selectivo. Elige a quién castigar. Basta con ver quiénes están presos. Basta con ver en cuanto a hechos de corrupción que está cumpliendo condena alguien como Luis Alberto Riar, un brillante intelectual que probablemente no se metió un centavo en el bolsillo, mientras otros grandes corruptos están ocupando cargos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces no es solamente discriminatoria, es selectiva. Y parte de esa selectividad penal es focalizarse en quienes cometen delitos menores, claro, no los grandes. Esa frase, la ley es igual, pero para los operadores. Pero voy a dar otro dato. Para cualquier académico que analiza el tema narcotráfico en Paraguay, para cualquier periodista más o menos informado, para alguien de la calle que no maneja tanta información, Jorge Rafat ha sido uno de los grandes capos del narcotráfico en Paraguay, ¿sí o no? Sí. No tenía una sola causa judicial en Paraguay. Una sola causa judicial. Entonces, ahí está el problema también. Bueno, ¿sí? Darío Messer fue investigado en Paraguay. Acá, yo di el extremo que era uno de los más grandes capos del narcotráfico en Paraguay, no tenía una sola causa. Claro, claro. Y a partir de ahí podemos dar 100 ejemplos. El mayor lavador de dinero de Sudamérica, que es Darío Messer, estaba acá sentado a la derecha del presidente de la República y era casi un diplomático más. Se fue al Brasil y está cumpliendo una condena, ¿verdad? O sea, ese también es otro gran tema, pero de esto vamos a seguir hablando porque ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Bien, continuamos aquí con nuestro programa En Contexto, con nuestros invitados especiales, el doctor Jorge Rolón Luna y Orlando Castillo, hablando del sistema penitenciario en Paraguay. Bueno, en diciembre del año pasado se dio la operación Veneratio, que fue considerada por este gobierno como una recuperación de la soberanía en Tacumbú, dominada en ese momento por Armando Rotela, denominado el rey del crack, ¿verdad? 8 meses después vimos
cómo Rotela, enviado a una cárcel de máxima seguridad, que no es tampoco tanto máxima seguridad, había sido, pero eso nos enteramos después, intentó nuevamente el control del penal de Emboscada. A partir de esta situación, Orlando, ¿cuáles son los errores que se cometen? O sea, por el nivel de peligrosidad de determinados presos, se los lleva a penales de máxima seguridad, pero estuvimos viendo cómo se vulnera finalmente, más allá de los barrotes, el sistema, ¿verdad? Porque a este penal, a este pabellón especial en Emboscada, se fueron funcionarios nuevos, no del viejo sistema. Aunque fue muy rápida, diríamos, la capacitación de esta gente, que fue otro problema, diríamos, era gente no contaminada, por llamarla de alguna manera, de guardia cárceles. Y sin embargo estuvimos viendo que todos los que estuvieron ahí finalmente cayeron ante la tentación de la corrupción. ¿Cómo se puede resolver este tipo de situaciones? O sea, uno puede hacer 100 cárceles de máxima seguridad, pero tu vulnerabilidad está en otra parte. Está en la vulnerabilidad de siempre, que es la corrupción. Primero aclarar de que no es una cárcel de máxima seguridad, Sí. sino que es un pabellón destinado a personas de alto perfil, ¿no? Sí. Fueron destinados sin que la penitenciaría esté aún condicionada para recibirlos, ¿no? Yo creo que ahí hubo un apuro en cuanto a la intervención por todas las situaciones previas que se dieron, ¿no? El caso de octubre, donde hubieron levantamientos previos debido a también errores y metidas de patas políticas en cuanto a declaraciones realizadas que llevaron a un aceleramiento de ingresar a Tacumbo, que primeramente no fue bien organizada, porque tomaron, por ejemplo, 700 personas y desmantelaron el pabellón psiquiátrico y llevaron 54 personas que estaban siendo atendidas en el pabellón psiquiátrico y les distribuyeron sin ningún tipo de medidas de contención. Las personas que fueron llevadas a este nuevo pabellón, que no estaba acondicionado como tal porque no estaba bien equipado, regulado, ya conlleva de por sí una cierta inseguridad, porque no está terminado, no tiene las condiciones. De hecho, tuvieron que repararlo posterior a esta situación, ¿no? El proceso de selección también no es solamente tener nuevos funcionarios, sino también se tiene que ver que estos funcionarios no tengan relación con otros funcionarios. Y allí habría que mirar cómo se hicieron las selecciones de funcionarios y de personal, porque tienen un instituto de formación, pero el instituto de formación no está muy consolidado a la hora de realmente realizar el trabajo de formación para que entre nueva gente dentro del sistema penitenciario. Allí hay, y este problema se generó principalmente con estas cuatro leyes de crisis penitenciaria que permitieron contratar sin ningún tipo de control, ¿verdad? Y allí entraron mucha gente por la puerta, digamos, rápida, por el acceso rápido, y habría que mirar allí y poner el foco en esa cuestión. 900 personas que ingresaron por la ley de emergencia penitenciaria, y algunas habrán este sistema. Hay que mirar allí cómo se funcionó. Lo otro es que se abre sin programa. O sea, son 22 horas de encierro que de por sí ya representan de manera prolongada una forma de tortura. Esto lo dijo el relator, lo dice la Corte en general. 22 a 24 horas de encierro permanente sin ningún tipo de actividad representa una forma de tortura. Y eso no lo analizaron, y eso no se trabajó, y eso no se viene discutiendo en general. Ellos no tienen programas de capacitación, de acompañamiento, no tienen una sanidad en el lugar. Es decir, tienen que estar monitoreados y reciben visitas de las penitenciarías aledañas. Entonces allí hay un problema de que no estaba todo estructurado, ¿no? No está todo estructurado. Tienen el problema de que
no tienen órgano técnico criminológico permanente, tienen uno móvil, viene de Asunción, se va, deberían de, en teoría, evaluar de manera cotidiana a ver si pasan a un régimen menos riguroso. Esto no lo están haciendo, ¿no? Es decir, fue muy improvisado debido quizás a ese apuro por las condiciones que se generaron con anterioridad y llevaron a gente sin que se tenga ni siquiera habilitado el lugar, que empieza recién a tener un director en marzo, pero ya tenía alguien responsable. Entonces, mucha improvisación en ello. Establecen un régimen de ropas, pero ellos no tienen ropa. Los familiares deben de comprar nuevamente. Entonces hay ahí muchas cuestiones que no tuvieron en cuenta a la hora de la habilitación y que tienen que ver realmente con pensar, sentarte, tener profesionales, tener gente capacitada y formada para pensar cómo vas a habilitar un módulo de máxima seguridad, qué programas vas a implementar, qué trabajo vas a tener, cómo vas a tratar con la gente en general y qué perfil tiene que tener tu funcionario que va a estar allí. Y esto se hizo para, digamos, muy rápidamente, sin tener en cuenta este tipo de situaciones. Si no se trabaja con una planificación de realmente comenzar a meter gente formada, capacitada, con una tecnicatura real y efectiva en sistemas penitenciarios, creo que vamos a estar siempre en curso de 3 meses, de 4 meses, y la gente ingresa, ¿no? Ingresa sin tener herramientas reales y efectivas de trabajo para poder relacionarse con personas de alto perfil en algunos casos y otros de perfiles distintos, ¿no? Porque en general no hay un sistema de formación que pueda realmente garantizar ello, y un sistema de protección también. ¿En qué sentido de protección? En que el funcionario que ingrese tenga un buen salario, ¿verdad? Que no se ve tentado a recibir ningún tipo de coimas, que se reconozca, que tenga seguros médicos, seguro de vida, o sea, todas las condiciones que puedan generar también la tranquilidad del funcionario que va a ingresar a ese lugar. Pero hoy las condiciones son de salarios bajos, de beneficios que realmente no llegan a cubrir mínimos, no tienen un sistema, nosotros estamos recibiendo últimamente muchas quejas de los funcionarios de que su seguro médico no está funcionando bien. Entonces, ante esas condiciones también de no darle un mínimo de respeto a tu funcionario, es muy difícil que la corrupción no permee. Doctor. Veneratio, emboscada. Veneratio, Rotela. emboscada. Bueno, yo creo que Veneratio fue algo que, digamos, que intervino en un momento donde eso ya era una cosa absolutamente caótica y había que poner algún tipo de orden. Pero también no tengo la información que tiene Orlando, pero por lo que pude leer, lo que pude enterarme y hablar con algunos operadores del sistema, evidentemente fue algo no planificado, en donde además hay preguntas que no fueron respondidas. Por ejemplo, ¿qué pasó con las armas que se encontraron? Cuentan que se encontraron más armas que las que se declararon después. Había armas ahí, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en emboscada hoy es una prueba o lo que ocurrió en estos tiempos en emboscada es una prueba de que ese mito del control de los grupos criminales, por lo menos en Paraguay, es más que nada una asociación que funciona sobre la base de sobornos, ¿sí? Entonces, si uno va a tener en serio una cárcel de alta seguridad, de verdad, me ha tocado estar en alguna que otra fuera de este país. Primero, tecnología, ¿sí? Entonces, si no tienen ni siquiera una enfermería, si no tienen uniforme las personas que están privadas de su libertad ahí, mucho menos van a tener alta tecnología. Tienen que tener personal altamente entrenado y calificado, bien pagado. Sí, bien pagado quiere decir más de la media inclusive de los funcionarios del propio Estado paraguayo, no solo el sistema penitenciario, donde claro, la paga es bajísima. Algo así como los Nepo Babies. Algo así como la hija de Aliana, tiene que ganar por lo menos 19 millones de guaraníes, alguien que va a exponer su vida y que va a aportar con sus conocimientos para un manejo de situaciones eventuales que pueden darse, las situaciones cotidianas que se dan, que requiere de un alto entrenamiento y formación.
Entonces, ninguna de esas, de esta cárcel de Emboscada en particular, que se inauguró hace poco, que no cuenta con servicios mínimos y su infraestructura es aún incompleta, no puede ser una cárcel de alta seguridad. Es un lugar donde se ha llevado a los presos peligrosos y bueno, les apartamos del resto y los vicios empiezan a aflorar poco tiempo después porque esto está mal hecho. Sí, esto es una operación, ha sido, entiendo yo, una operación de relaciones públicas, ¿sí? Vender como lo que no es realmente. Cuando que no... inaugurar una nueva cárcel y ponerle un lindo nombre es como darle a una familia en donde hay violencia, consumo de droga, abuso sexual, una casa nueva. ¿Sí? Una casa nueva y estas personas que abusan de sí mismas recíprocamente, que se ejercen violencia o que se roban entre sí, si no trabajamos el sistema va a ocurrir lo que está ocurriendo. Porque la verdadera causa de este control, entre comillas, de los grupos criminales es porque estos grupos criminales hacen negocios con el sistema penitenciario. Averigüemos cuántos exministros de justicia son hoy diputados y senadores, cómo financiaron sus campañas. Ese es un lugar y ha sido un lugar de recaudación. Ahí se recauda, ¿sí? Y podemos con los dedos nombrar quienes no han recaudado estando ahí. Entonces, ahí ingresan personas por favores políticos. Yo no tengo pruebas, no quiero ser irresponsable, pero me imagino que en ese proceso de selección no habrá funcionado todo como debió haber funcionado, porque el Estado paraguayo es un Estado clientelar, porque las prebendas son parte de la lógica de funcionamiento del Estado paraguayo y especialmente del Partido Colorado, que es el partido de gobierno. No nos engañemos con eso. Entonces es muy difícil que hayan entrado los mejores de un sistema de formación que también es, tomo lo que dice Orlando también, altamente cuestionable, en el sentido de qué es lo que se le puede enseñar. Nosotros ahora estamos también tirando a las calles 1000 linces, creo que formados así en tiempo récord, y esa gente va a aterrizar en un sistema policial corrupto también. Va a llegar a una comisaría o a un lugar donde prestar su servicio y ¿qué va a haber ahí? Que se recauda. Sí, que se plantan elementos incriminatorios, que se adultera una escena del crimen, que se entra a una escena del crimen y se roban las cosas que se encuentran, que tienen algún valor. Entonces es difícil si no se cambia todo el sistema. Me decía hoy un colega muy entendido de estas cosas que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia maneje el sistema penitenciario. Hay sistemas en otros países donde las cárceles están a cargo de un ámbito estatal hiperespecializado, con técnicos de altísimo nivel, ¿sí? Y que están por fuera del mundo de la política. Realmente, institutos penitenciarios, que es básicamente el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia no hace nada más que eso hoy día, ocuparse de nuestras cárceles, no tiene ese alto perfil que se requiere para manejar un sistema penitenciario que arrastra vicios estructurales por un lado y que hoy tiene el problema de los grupos criminales que están haciendo ahí base territorial y que cometen delitos desde ahí al mundo exterior. Un ejemplo de ello es el tema de los delitos que se cometen desde las cárceles, se ha disparado exponencialmente por la permisividad que existe. Con las llamadas telefónicas. No es porque tienen control territorial, implicaría, ¿sí? O habitualmente implica, si uno analiza la historia de la humanidad, implica fuerza militar. Las personas privadas de libertad en el Paraguay no superan en fuerza militar al Estado paraguayo. No tienen más fuerza coercitiva ni militar que el Estado paraguayo. Imponen sus reglas y sus leyes o tienen ciertas libertades y manejos porque sobornan a los agentes públicos que están hoy a cargo de las cárceles y que estuvieron en los últimos años. Y no solamente a los que están allá adentro, porque los que están allá adentro recaudan, juntan plata en maletín y esos maletines a los niveles más altos. Para la corona. Dicen los especialistas en corrupción, si uno quiere barrer una escalera, ¿sí? Barre de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba no se puede barrer. Vamos a suponer que tenemos 50 o 100 nuevos guardias penitenciarios impecablemente formados con un alto nivel ético inclusive.
entran a esas cárceles y ¿qué es lo que ven? Que se le cobra a un preso para ir a declarar. ¿Sí? Que se le cobra por usar las privadas, que se le cobra por recibir atención médica, que se le cobra para no castigarlo. Lo que decía Orlando también, nosotros en esa época en la que estuve en el mecanismo, veíamos cómo el mecanismo de castigo era totalmente informal. No se deja asentado, no hay un sumario, el preso no tiene, hay que leer el Código de Ejecución Penal y va ahí y de manera, digamos que idealista y tal vez con mucho de ilusión. Yo fui el corredactor de ese anteproyecto, decíamos, vamos a implementar un sistema en donde las garantías del debido proceso lleguen a las personas privadas de libertad que van a ser eventualmente sancionadas. Eso no existe. Entonces, podemos meter inclusive tecnología, podemos inaugurar nuevas cárceles, pero mientras el sistema esté podrido, no hay caso. Eso es una ley de la biología. Uno junta manzanas sanas con manzanas podridas y se terminan pudriendo al poco tiempo. Bueno, con esa... No quise tirar mala onda, pero con esa principio de realidad. Es una realidad, lamentablemente, y que va a seguir sucediendo si no se toman las medidas correctivas necesarias. Yo les agradezco muchísimo su participación esta noche, Jorge Rolón Luna, Orlando Castillo, y seguramente vamos a seguir hablando de este asunto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bien, yo les invito a continuar con nosotros. Después de la pausa tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando de un maestro del periodismo con quien vamos a reflexionar sobre la realidad nacional y sobre todo el rol de los ciudadanos. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, ya con nuestro invitado especial, un maestro del periodismo, está con nosotros hoy. Aunque esté retirado, sigue siendo un observador agudo de la realidad. Publicó varios libros, el último es Paraguay, 34 años de democracia. Después nos va a contar qué significa democracia, que es una reflexión crítica de nuestra realidad y sobre todo de la indiferencia ciudadana. Edwin Brites, qué placer. Buenas noches, Estelita. Muchas gracias por la invitación y muy complacido por la invitación que me hiciste para reflexionar juntos. Sí, bueno, Edwin Brites fue periodista del diario ABC. ¿Cuántos años, Edwin? 47 años y después me retiré. 47 años, Dios mío. Menos 5 años de clausura, ¿verdad? Sí, claro. Estuve vegetando por allá. Sí. Tenés la historia del eronismo y la historia de democracia en tu cabeza. Sí. No solamente la historia, tengo el perfil de todos los protagonistas, de todas las calañas, y puedo decir que desde ese punto de vista, esa perspectiva, les conozco tanto a todos ellos. Y le entiendo tanto al Papa cuando dice, qué mentiroso sos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Estábamos hablando en el blog anterior y cuando le preguntaba en un principio a Jorge Rolón Luna sobre nuestra crisis del sistema penitenciario, dice, cuando reviso mis artículos de hace 10, 20 años, ya hablábamos de esto, ¿verdad? Y sigue sin resolverse porque lo que no se toman son las decisiones institucionales, ¿verdad? Orgánicas. No solo eso, sino no te olvides lo que había dicho antes uno de los ministros de Stroessner. Hasta en la cárcel somos mayoría, digo. Exactamente. Bueno, obviamente yo leí el libro de Inchi, le llamamos nosotros cariñosamente, y voy a elegí un parrafito, porque me parece que en cierta forma con esta hablas de no solamente una irresponsabilidad política en general, sino cómo vamos repitiendo nuestra historia y tropezando con la misma piedra todo el tiempo. Decís una parte, aludiendo a que no se vota bien, y mencionás a Vargas Llosa cuando dice que la importancia de votar bien, que el resultado de unas elecciones puede ser trágico para un país si los ciudadanos que votan no prevén las consecuencias que podría tener
el resultado electoral. Esto no descalifica las elecciones ni el voto popular, que suelen ser, por sobre todo en los países occidentales, responsables y democráticos, pero no lo es en el mundo subdesarrollado, donde cada día vemos como el de Nicaragua, donde el comandante Ortega y su esposa Rosario Murillo meten en la cárcel a todos los candidatos que podrían hacer sombra a sus intenciones reeleccionistas. Y vos, Edwin, dice, dejemos de lado el absurdo fanatismo partidario y hagamos el esfuerzo de pensar como paraguayos, no como afiliados. Dice, en otras palabras, estoy rescatando párrafos así, dejemos de ser imbéciles y hagamos con inteligencia que este país no deje de ser pacífico, que sea más productivo y próspero, pero por sobre todo bien administrado por líderes políticos bien elegidos y por funcionarios íntegros y probos. Seamos simplemente ciudadanos soberanos que hacen bien las cosas con posibilidades de ofrecer una repercusión favorable de sus actos en el futuro de la patria. ¿Cómo logramos esto? Bueno, como vos sabés, mi oficio en el periodismo era evaluar la coyuntura, ¿verdad? Casualmente, en mi caso, comencé como practicante en el diario, pero siempre en política. Me tiraba a la política y nunca salí de ahí. Entonces, después medio que me cansó la repetición de tantos hechos que eran fotocopias de los anteriores, y justificaciones en base a los errores, entre comillas, de los amigos. Entonces incursioné un poco más en la estructura. Sí. Y este trabajo es eso. Y lo que dice en esencia el libro es que lo que nosotros vemos por fuera, esta cuestión de la narcopolítica, de la corrupción, del nepotismo, todas esas cosas son consecuencias. ¿De qué cosa? De nuestros propios actos de ciudadanos, que no hacemos valorar nuestro voto, nuestra condición de soberano. Somos soberanos, según la Constitución. Nosotros somos los que formamos las autoridades que van a administrar el Estado. Entonces, ¿de qué nos quejamos que sean así como son? Si todos los años, o todas las elecciones, le estamos eligiendo a los mismos, con pequeñas alternancias entre ellos, pero sin salirse del círculo podrido que viene sucediendo, con excepción de algunos primeros años de la transición, ¿verdad? Que se convocaron a todos los mejorcitos que había, pero enseguida salieron espantados. O sea, eso no podía continuar así. Y a eso se refiere el libro, y le trato a la democracia como demosgracia. ¿Por qué? Porque hemos convertido a nuestro país con un gobierno que se constituyó con las reglas de la democracia, pero que después los gobernantes lo convirtieron en una demosgracia. ¿Qué significa eso? Que la gente que vive de los favores del Estado o del gobierno de turno deben dar gracias al señor que le dio un subsidio, un cargo, al amigo, a la hija, embajada, hasta medicamentos, recetas. Y eso yo creo que es como te dije, un desenlace de lo que dice Vargas Llosa, casi dije Vargas Peña, que es una mala decisión. Es una mala decisión. Así es. Ahora, veía, en estos días leí tu artículo, porque de vez en cuando escribe desde su vida retirada en Piribebuy. Así es. Tenés también una mirada muy crítica de la oposición, que voluntariamente cae en la trampa colorada, porque también le conviene. Y un poco hacías alusión al caso del diputado Lalo Gómez. Sí. Explicarle un poco a nuestra audiencia, bueno, cómo es. Yo escuché todas las versiones
desde mi oasis. Desde tu oasis de Pirineo. Y entonces llego a la conclusión de que el diputado Lalo, que ya tenía antecedentes en la justicia, en la fiscalía, pero estaba durmiendo su expediente, como ocurre cuando el peón del juego de ajedrez te es útil, entonces duerme el expediente. Después el peón, por lo visto, se volvió un problema. Y alguien que controla que el rey no caiga dentro del juego, hace que ese peón caiga y de una manera que constituye una jugada maestra. ¿En qué sentido? En el sentido que la ejecución, que yo creo que es una ejecución, no es un error, ni no es una alta estrategia técnica de eliminar a un sospechoso o a un elemento peligroso. Va con la vestimenta de todo el adorno de un Estado de Derecho, ¿verdad? La orden del juez, la presencia de los fiscales, la presencia de los organismos de seguridad, lo más especializado que hay, el factor sorpresa de ir de madrugada, etcétera. Pero casualmente le faltó inteligencia. Algo que contradice la versión de que era muy peligroso, muy delicado, la filtración de la información. Y ellos no sabían que el tipo estaba solo ahí con una señora, que creo que es la esposa. Y lo liquidaron. Y yo digo que no fue un error de un disparo accidental ni nada. El propio Lemire, que es... ¿Cuál era el cargo de él? ¿Cómo se llama? El que certifica de que murió. Exactamente. Dice... Doctor Pablo Lemire. En el corazón, exactamente en el corazón, ¿verdad? O sea, no fue un disparo al aire avisando ni nada, en el corazón. O sea, el tema era liquidarlo. Que no salga vivo, que no hable después. El médico forense. El médico forense, la edad. Los dos. Bueno, y entonces a eso se agrega el hecho de que si fuera un error, todo el mundo trataría de ocultar y ganar tiempo y crear el relato y todo eso. Resulta que casi nadie sabía nada, ¿verdad? Creo que ni el presidente, ¿verdad? Aunque después dijo que sí. Porque si fuera un error, ocurre lo que ocurrió aquella vez, creo que en el año 16 o 15, en Nueva Italia, en una compañía donde se fue la Senat, hizo un procedimiento, disparos aquí para allá y muere una nena. Matan a una niña, sí. Sí, matan a una nena. ¿Y qué hace la Senat? Trata de ocultar mucho tiempo, gana tiempo, porque no puede ser otra cosa que un error matarle a una criatura, ¿verdad? Entonces esa es la lógica cuando uno actúa, digamos, tratando de hacer bien pero sale mal. Y en este caso salió muy bien que uno de los que actuó dijo: yo le disparé, yo fui el que le liquidó. ¿Quién es el que trata de mostrar la cara cuando le liquida a alguien? Solamente alguien. Sobre todo en ese mundo que puede haber una venganza. En ese mundo que sí o sí te van a pasar la factura. Y bueno, y lo que estaba diciendo es: yo fui, y mi premio, lo que prometieron, ¿dónde está? ¿Ya? Yo fui, con cuidado que le den a otro. Bueno, y yo digo nomás que esto fue preparado con todo ese ropaje. ¿Para qué? Para que la discusión sea en el marco de un Estado de Derecho. No que el juez no justificó bien su orden porque era de madrugada, etcétera, etcétera. El fiscal que entró en la casa sin permiso, que la policía respondió porque el otro disparó primero. Claro. Detalles. El tema es que se liquidó a un diputado. Pero vos le dedicás una frase a la oposición. No me acuerdo. Si me ayudas. Que le decís que siguen el juego
de Sí. ese relato. Sí, siguen el juego porque ellos analizan estas cuestiones, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, legal, institucional, Estado versus delincuencia organizada, peligrosidad versus filtración de la información, todas esas cosas, ¿verdad? Acá, en el lugar donde sucedió, con el elemento liquidado y con todos esos elementos que dijimos, para mí fue una ejecución. Bien, no sé, Moisés, si tenemos que ir a una breve pausa o continuamos aquí. ¿Continuamos? Bueno, vamos a ir a un breve corte y después vamos a hablar de una propuesta muy interesante que nos plantea Edwin Brites, porque él es un alma inquieta, no es que está jubilado y se retiró, no, él es un observador crítico de la realidad y nos viene con una propuesta muy interesante a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con Edwin Brites, periodista, retirado pero no tanto. Estamos hablando de la realidad nacional, decía yo que él es un observador agudo de la realidad, que no solamente observa, analiza, critica, propone, sino que sobre todo tiene propuestas. En este contexto permanente de caminar en círculos que tenemos en Paraguay, Edwin, tenés una propuesta en la que, voy a resumir con esto y nos explicás vos. Vamos a separar lo cívico de lo político. Dejemos que los políticos hagan lo que tengan que hacer y nosotros, los ciudadanos, ocupémonos de lo cívico. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es? ¿Y cómo lo hacemos? Sé que están haciendo. Es un pequeño embrión que sale de tu propuesta, pero qué interesante que podamos repartir esa visión, repartir esa semilla. Bueno, yo lo que digo es que la gente que está en el manejo del poder no tiene de tonto ni un pelo. Entonces, como yo le comparo con un juego de ajedrez, es un juego donde dos compiten, un cartista con otro cartista. Entonces hacen el ensayo, quién le gana a quién, y si uno le gana a otro no pasa nada, pero ya saben cómo se puede ganar y qué hay que tener en cuenta para perder. Por eso digo que si hoy me preguntan quién gana las elecciones del 28, gana el Partido Colorado con el cartismo, la oposición se divide nuevamente y pierde las elecciones. A no ser que haga lo que tiene que hacer. Dos cosas. Uno, hacer valer el voto ciudadano en la mesa de votación. O sea, el famoso cuidado del voto, que no es ninguna idea genial, ¿verdad? Claro. Es lo que dice la ley y lo que dicen los manuales, que hay que cuidar ahí, porque ahí ocurren cosas. Ahí está la cocinada. Ahí siempre hay una cocinada. El manejo, conocimiento riguroso y control de las urnas electrónicas, que normalmente dejan a la Bartola y nadie se ocupa de eso. Y lo que es en el plano político, la unidad después de la división. ¿Qué significa esto? Este absurdo, que si se van a dividir como sí o sí va a ocurrir, que lo hagan ya ahora. Y que a partir de ahora avancen los que quedan más o menos juntos para tratar de conquistar el poder. Con esas condiciones se puede ganar, pero sin esa, cartismo para 10 años más por lo menos. Usas una cifra que un poco se repite habitualmente. La ANR ganó con menos de 1.300.000 votos. No puede ser que no haya 1.500.000 paraguayos que no quieran lo contrario. Bueno, según la proyección de la cantidad de ciudadanos inscritos para votar, yo calculo que para el 2028 vamos a hacer 5 millones de inscriptos para votar, de los cuales votan 60, 65, 63 fue el último, %.
¿Qué significa que si votan 60% en el 2028, 2 millones de personas no van a votar? Por A o B razón. Y yo creo que esas personas que no van a votar, la mayoría de ellos son jóvenes. Y la otra porción importante es de gente que piensa, porque tiene profesión, tiene estudio, tiene trabajo, pero no le importa. ¿Por qué? Porque considera que su voto no vale para nada. Y si se va a votar es para convalidar lo que vemos todos los días en la clase política. Entonces dice, ¿para qué me voy a ir? Claro, mi voto no sirve. No, no sirve mi voto. Entonces, ¿esta propuesta en qué consiste? En formar un ejército que esté ahí como un soldado mirando qué pasa en la mesa, pero que no sea de la clase política. Porque la clase política, vos ya sabes, hay de todo también. Opositores que faltando 10 minutos se retiran, Claro. no firman y se retiran con algún sobre inclusive, ¿verdad? Y después pasan las cosas. Y lo que pasa ahí se refleja en el resultado. El resultado generalmente ya es con la firma de los que estuvieron en la mesa. Bueno, yo digo que con ese ejército de 13.500 mesas, creo que fueron la última vez, que pueden llegar a ser 15.000, formemos a esa gente que tenga interés y que pueda pagarse inclusive su almuerzo de ese día y su pasaje. La formación no requiere ir a un centro de tal, se hace por internet, se capacita, esta es tu función y punto. Tal día tienes que estar en tal lugar y llevar tu matula y comer ahí, punto. Hiciste un gran servicio a la nación. ¿En qué consiste? En 10% de esos 5 millones de ciudadanos es 500.000 votos. Eso puede cambiar la historia. 500.000 votos le agrega a los que votan luego, son ya cercanos a 1.500.000, ¿verdad? Y si hay una sensación de triunfo, van a ir más gente a votar. Pero yo digo, separar lo político de lo cívico es esto, hacer este trabajo cívico, sin meterse en la política de quién es candidato, quién no es. Eso no vas a poder cambiar. Eso es cosa de los políticos. La única forma de cambiar eso es que te lance de manera independiente. O sea, pero para eso tienes que formar un partido, un movimiento, candidatos a presidente, a vice, a senador, a diputado, toda una organización, que sí es factible legalmente, pero muy difícil. Controlar el voto es hacer valer a la gente su decisión con respecto a quienes van a administrar el poder de la nación. Y se supone que si el Partido Colorado ganó con 1.300.000, tendría un poco más. Y no puede ser, digo yo, que no haya 1.500.000 paraguayos que no quieran cambiar esta situación. Y comencemos por ahí. Ahora, si la oposición, como te digo, no se divide ya y comienza a trabajar por una unidad real, con respeto a toda la diversidad que tiene que suceder dentro de ese transitar, entonces esto sin aquello tampoco es posible. Requiere madurez ciudadana, cívica y madurez política de los actores políticos. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Y esto está ahí. Y nadie me dio bolilla. No, seguramente que van a tomar nota, Edwin, porque decís también que ni el miedo ni la apatía, dice, maten nuestros sueños. Así que está la propuesta hecha, es trabajar en lo cívico, es sentarse a cuidar la mesa. Y bueno, y que el que gane, gane con la integridad del voto real y no del voto del acuerdo político, de la coima, del soborno, del chantaje de ese día. De las prebendas, del clientelismo. Y de la preventa, el clientelismo. Y del miedo y de la apatía. Así es. Del otro lado. Edwin Brites, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a vos, Estelita, y a tu equipo maravilloso de trabajo.
A las Así que órdenes. seguramente vamos a seguir hablando. De esta manera llegamos al final de nuestra propuesta de hoy y yo los invito a volver a encontrarnos el próximo martes a las 19 horas.